Tras examinar a una anciana en coma, médico cae desmayado y conmociona a todo un hospital. ¿Qué puede hacer que un médico pierda el control y caiga desmayado? Aquello parece algo imposible, pues desde la escuela de medicina a estos profesionales los educan para poder tener la capacidad de sobreponerse rápidamente y no dejarse impresionar por lo que puedan ver en la práctica. Pero esta vez, el doctor Stephen Matthews se vio severamente afectado al descubrir algo en su paciente, una anciana quien rondaba los 65 años de edad. Ella había ingresado a un hospital en donde se trabajaba, con un severo caso de mala nutrición y producto de esto había entrado en coma. Pero cuando este médico se acercó a ella y levantó su camisón para poder hacerle un procedimiento de rutina, este perdió el control y cayó desmayado bajo la atenta mirada de sus colegas, quienes quedaron conmocionados al presenciar aquella escena. Pero lo que más los impresionó fue cuando este hombre despertó y declaró lo que había causado su repentino desvanecimiento. A las 10:30 de la noche, una paciente no identificada ingresó a un hospital de Santiago. La anciana había sido encontrada en medio de la calle. Ella se encontraba casi desmayada en medio de la acera a pesar de las bajas temperaturas que se habían registrado en aquellos días. Pero esto no era todo. La pobre mujer se encontraba en muy mal estado debido a que no había probado bocado en mucho tiempo. Así también estaba deshidratada y todo aquello había producido un colapso en su delgado cuerpo. Una mujer la había encontrado y al ver que ésta estaba a punto de perder el conocimiento, se compadeció de ella y la llevó directamente hacia el Hospital de Ayuda Social, para que los médicos a cargo pudieran hacer algo por la pobrecita. En aquel lugar solían recibir constantes casos como aquellos, pues lamentablemente el abandono de los ancianos en aquel país iba en aumento, por lo que procedieron a internarla. Pero cuando ésta se encontraba pasando los controles de rutina, de repente los monitores comenzaron a sonar e indicaron que sus signos vitales eran casi nulos. Inmediatamente después de aquello, llamaron al mejor médico que tenían en ese hospital, el cual, a pesar de tener mucho trabajo, lograba abastecerse para todo y siempre era muy acertado con cada uno de sus diagnósticos, sin imaginar que esta vez aquel hombre descubriría algo que ni él mismo podía creer, dejando a todos estupefactos. Stephen Matthews tenía un buen historial como médico. Él era mucho más capacitado que cualquiera en aquel hospital, pues se había esforzado mucho para poder llegar hasta ahí. Aquello era parte de la motivación propia que tenía, pues quería demostrarle al mundo que él era el mejor en todo lo que se proponía. Así que cuando entró a aquella sala a examinar a la anciana quien acababa de llegar, se sintió confiado de poder con aquel caso. El médico envió a hacerle muchos estudios. La anciana parecía haber tenido una vida muy dura en las calles. Así también, él pudo ver muchas marcas en su piel, las cuales eran producto de grandes llamaradas. Así también, este examinó las placas que había enviado a que le realizaran y pudo ver los signos de huesos fisurados, los cuales no habían sido atendidos correctamente, y estos no se trataban solo de algunas caídas. Era evidente que eran producto de algo peor. El doctor Stephen sintió lástima por la terrible vida que debía haber tenido aquella anciana, de quien no conocían nada. Este estudió su rostro, el cual se encontraba anguloso por lo delgada que ésta estaba, pero algo en ella llamó su atención, así que inmediatamente éste decidió levantar el camisón que ella llevaba y lo que descubrió allí lo dejó estupefacto. Acto seguido, se desmayó
bajo la mirada de todos. Cuando finalmente el doctor Stephen Matthews despertó, contó a sus conmocionados compañeros lo que realmente había descubierto en aquella anciana. Una marca de nacimiento que conocía muy bien, haciendo que el hombre supiera la identidad de aquella mujer, no dudando que esta anciana era su madre. Pero ahora él tenía muchas preguntas para ella, pues desde muy pequeño a Stephen le había tocado una vida bastante dura, pues a la edad de 7 años su madre lo había dejado con engaños parado enfrente de una gran puerta, con indicaciones de que la esperara a que volviera. En aquel lugar, una amable mujer lo había recibido, tomándolo bajo su protección. El pequeño, a pesar de encontrarse a gusto en su nuevo hogar, no conocía nada de aquella completa desconocida y añoraba el regreso de su madre. Pero ésta jamás volvió, y Stephen a su corta edad conoció el rechazo, pues supo que ella se había olvidado que alguna vez tuvo un hijo, guardando aquel terrible resentimiento hacia ella en su corazón. La mujer que lo crió tomó el papel de su madre. Esta le dio mucho amor y lo cuidó en todo momento, pero jamás le respondió las numerosas preguntas que aquel pequeño tenía sobre su madre. Aquello siempre fue un gran misterio para él, pero siempre guardó la esperanza de volver a encontrársela algún día y demostrarle que él podía lograr muchas cosas sin ella. Stephen siempre había sido un muchacho muy sobresaliente, pero no por las razones correctas. Este muchacho tenía un profundo resentimiento con la vida, pues jamás había perdonado a su madre por haberlo abandonado. ¿Acaso no era suficiente para ella? ¿Por qué lo había abandonado? Esas preguntas rondaban la mente del joven, quien a pesar de ser un excelente profesional, este tipo de pensamientos no lo habían dejado continuar con su vida, pues se sentía incapaz de formar una familia, pues temía toparse con alguna otra mujer quien tuviera los mismos pensamientos de su madre y no quisiera a su propio hijo. Por todo aquello, el hombre decidió hacer todo lo que estaba en sus manos para lograr que esta anciana se recuperara, para así poder obtener las respuestas que tanto había buscado. Finalmente el doctor Stephen pudo salvarle la vida a aquella anciana, y cuando ésta despertó, Stephen la enfrentó, pero lo que ella dijo dejó al muchacho completamente paralizado, pues la anciana le contó algo que él no se esperaba. Doña Esperanza, conmocionada al ver a su hijo directamente a los ojos después de tantos años, se echó a llorar, pidiéndole perdón por haberlo abandonado hace tanto tiempo. Pero ella le contó que no había tenido otra opción, pues después de que las llamas acabaran con todo lo que tenían, aquel día ella había protegido a su pequeño con su propio cuerpo, y ésta había quedado en muy mal estado después de eso, incapacitándola para poder trabajar. Todo aquello había llevado a que ellos pasaran hambre y frío en las calles, pero un día una mujer le había propuesto brindarle a su hijo un hogar, con la condición de que ella se alejara para siempre de su vida, y ésta había tenido que aceptar con el dolor de su corazón, pero jamás lo había dejado solo, pues en cada momento ella se había encontrado un paso detrás de él. Esa había sido la razón de que ella jamás hubiera conseguido un lugar en donde vivir, pues decidió quedarse a vivir en las calles para cuidar a su pequeño, soportando así a través de los años muchos malos tratos y diversas situaciones terribles por parte de las personas que despreciaban a los vagabundos. Pero todo había valido la pena, pues ella estaba orgullosa de su hijo médico y había celebrado cada uno de sus logros a pesar de no poder acercársele. Aquello dejó consternado a Stephen, quien al saber la verdad lloró como un niño, pues jamás imaginó
que su verdadera madre siempre se había encontrado junto a él, viviendo a las afueras de su propia casa, y éste jamás se había dado cuenta. Steven perdonó finalmente a su madre y la acogió en su hogar, pues el resentimiento que tenía había desaparecido por completo, sanando finalmente su corazón. Desde aquel momento, comprendió que las personas deben aprender a perdonar, pues esta es la mejor sensación del mundo. Queridos amigos, muchas gracias por tu visita. Recuerda compartir esta historia para que muchos más puedan reflexionar con nosotros. Te envío un abrazo y te espero 3 veces por semana con más videos como este. Hasta la siguiente historia.